¿Alguna vez has imaginado morir durante 12 minutos y volver con un secreto que puede cambiar todo lo que sabemos sobre el mundo? En el video de hoy, conocerás la increíble historia de un científico que tuvo una experiencia de casi muerte en la Antártida y descubrió algo aterrador escondido bajo el hielo. Antes de comenzar, comenta aquí de qué ciudad estás viendo y no olvides suscribirte al canal para más historias sorprendentes como esta. Ahora prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu visión de la realidad. Me llamo Darian Crowe y nunca imaginé que mi vida, basada en la precisión de los números y en la rigidez de la ciencia, se convertiría en el escenario de un acontecimiento tan surrealista. Desde pequeño, me fascinó lo que podía ser medido, probado y comprobado. Mi escepticismo era mi escudo, y la lógica, mi brújula. Fue precisamente esta convicción la que me llevó a unirme al equipo de una expedición científica antártica, uno de los lugares más inhóspitos y enigmáticos de la Tierra. Recuerdo claramente el día en que embarqué rumbo a la inmensidad blanca. Al llegar a la estación de investigación, en medio de vientos cortantes y temperaturas que desafiaban la imaginación, la atmósfera era de una determinación silenciosa. El ambiente era casi surrealista. El cielo de un azul cristalino contrastaba con la nieve inmaculada y el brillo frío del hielo. Durante los preparativos, mis colegas se mostraron animados y ansiosos por descubrir los misterios que el continente helado podría revelar. Fue en ese contexto que me vi involucrado en una misión de investigar señales electromagnéticas anómalas, que algunos decían ser el eco de algo muy por encima de lo natural. Taria, ¿has visto ya la intensidad de esas señales? ¿Es como si el hielo estuviera tratando de contarnos un secreto?, comentó el Dr. Alan Mercer, mientras examinaba los aparatos de medición con una mezcla de fascinación y cautela. Yo, por mi parte, mantenía la postura de siempre, analizando cada dato con rigor científico. No podía permitir que una sensación de misterio desviara mi atención de aquello que era medible. La estación de investigación era un pequeño refugio aislado, donde cada miembro del equipo trabajaba incansablemente en condiciones adversas. Las noches eran largas, como la aurora boreal pintando el cielo en colores que parecían pertenecer a un mundo de sueños. En medio de este escenario, yo, Derry y Crowe, intentaba encontrar el orden en el caos, registrando cada fenómeno, cada variación de los equipos, con la precisión de un contador. Durante los primeros días, todo transcurría con la previsibilidad que tanto se esperaba. Sin embargo, una tensión creciente se instalaba a medida que las señales electromagnéticas se intensificaban, despertando curiosidad y, a veces, un leve malestar en algunos miembros del equipo. En una de esas noches frías, mientras revisaba los datos en el laboratorio improvisado, escuchó a un colega comentar, entonces en broma, «Quizás el hielo esté hablando con nosotros, quién sabe», incluso susurrando secretos de eras pasadas. La risa que siguió fue ligera, pero reveló que, incluso entre los más escépticos, había un atisbo de inquietud ante lo inexplicable. Yo, sin embargo, me mantuve firme en mi convicción. Los números no mienten. Cada anomalía, cada pico en los gráficos tenía una explicación que en breve sería desvelada. La Antártida, con su vastedad silenciosa y su paisaje casi escondido, era el escenario perfecto para la investigación científica. Y por más que mi instinto lógico me dijera que todo tendría una explicación racional, algo en el fondo me inquietaba, una sensación tenue de que estábamos a punto de descubrir algo que trascendería la mera ciencia. Mientras los vientos, helados y aullantes, soplaban afuera y el sol se ponía detrás de las montañas de hielo, yo registraba mis anotaciones, sintiendo que cada detalle, por pequeño que fuera, podría ser la clave para entender lo que realmente se escondía bajo ese manto blanco. Mi viaje, que había comenzado con la firmeza de los datos y la seguridad de los cálculos, estaba a punto de transformarse en un relato que desafiaría no solo la lógica, sino la propia esencia de la existencia. Esa mañana helada,
El día prometía ser como cualquier otro en la expedición. Yo y el equipo habíamos programado la perforación de un nuevo pozo de datos, ansiosos por captar más información de las señales que de repente se intensificaron. El aire era rarefacto, y las temperaturas, increíblemente bajas, convertían cada movimiento en una batalla contra el frío implacable. Tarjan ajustó el sensor de profundidad. Algo aquí no concuerda con los datos anteriores. Instruí al doctor Alan Mercer, mientras examinaba los monitores con una concentración que solo los verdaderos científicos pueden demostrar. Yo respondí con la habitual voz calma y segura. Claro, Alan, voy a recalibrar el equipo. Mientras manipulábamos los dispositivos comencé a notar pequeñas discrepancias, lecturas que se alejaban de la normalidad. Eso generaba que lo que estábamos a punto de encontrar no pertenecía a este mundo. Los radios del equipo, normalmente confiables, comenzaron a transmitir ruidos casi imperceptibles, como susurros llevados por el viento. ¿Escuchaste eso? Suena casi como voces, comentó un técnico, con un tono de duda que permeaba el ambiente. Sin que pudiéramos preverlo, una vibración súbita sacudió el campo de perforación. El suelo tembló bajo nuestros pies, y la pantalla del GPS pescó frenéticamente, perdiendo la señal y entrando en una especie de pánico digital. El ruido del equipo se mezclaba con el sonido ensordecedor del hielo rompiéndose. En un instante, la fisura se abrió bajo nuestros pies, como si la propia tierra quisiera revelar un secreto ancestral. «¡Cuidado! ¡Salgan del perímetro!», grité. «Alan», pero el desmoronamiento ya había comenzado. El suelo cedió de forma incontrolable y sentí un torbellino de sensaciones mientras caía. La oscuridad se apoderó, pero, extrañamente, no sentí miedo. Fue como si de repente me hubiera desprendido de mi cuerpo observando con intensidad mi propia caída hacia lo desconocido. Flotaba. Allí estaba yo, observando la escena como si estuviera viendo una película. Mi cuerpo, inerte, permanecía allí, acorralado por la grieta en el hielo. En el primer momento, el terror se mezcló con un sentimiento de profunda calma, una paz que jamás había experimentado. El tiempo parecía dilatarse, y cada segundo se extendía en una eternidad silenciosa. «Darian, ¿me estás escuchando?». Una voz distante, casi etérea, sonaba a lo lejos, tratando de anclarme de alguna forma. Pero al mismo tiempo, el ambiente estaba lleno de sonidos que no pertenecían a ese lugar. Un cuero de susurros y vibraciones que no podían ser explicados racionalmente. Fue en ese estado, entre el fin y el comienzo, que percibía algo inexplicable. Pequeños seres luminosos comenzaron a aparecer, flotando alrededor de la hendidura, observándome con miradas que transmitían compasión y misterio. Yo, que siempre confié únicamente en la ciencia, me vi ante lo inexplicable. La sensación de estar fuera de mi cuerpo se intensificaba, y, en ese instante, percibí que una fuerza invisible me arrastraba hacia un túnel de luz brillante. Era como si cada átomo de mi ser fuera conducido hacia un destino desconocido. En medio de ese torbellino de emociones e imágenes desconectadas, todo lo que sabía era que ese momento marcaría una transición irreversible entre la vida y la muerte. La voz distante, ahora más intensa, resonaba en el vacío. «Darian». Mientras la luz del túnel me envolvía, fui transportado a una dimensión que desafiaba cualquier lógica terrestre. En ese espacio etéreo, la sensación de flotar iba acompañada de una calma absoluta, casi sublime. Fue entonces que, de repente, una presencia se hizo notar. En medio de ese vórtice luminoso, escuchó una voz profunda y serena, que resonaba como si viniera del propio ámago del universo. «Darian». La voz ecoó, tan familiar y al mismo tiempo, tan trascendente que parecía penetrar todas las barreras, del tiempo y del espacio. Al centrar mi atención, vi la silueta de una figura radiante, rodeada de una luz dorada que exhalaba paz y autoridad. A mis ojos no había duda. Era Jesús. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué está sucediendo?, logré preguntar.
Aunque mis palabras parecieran pequeñas ante tal presencia, la figura respondió con una sonrisa compasiva y una mirada que transmitía todo el amor y la sabiduría del universo. Darian, has sido elegido para ver más allá del viejo de la realidad. Este lugar, esta experiencia no es un mero azar, es un llamado para despertar la verdad que muchos se niegan a ver. Mientras intentaba procesar la magnitud de aquel encuentro, Jesús comenzó a revelar un secreto que jamás podría ser comprendido por la ciencia pura. La Antártida, dijo él, no es solo un desierto de hielo. Las paredes que observaste, las visuras y los signos son celos divinos. Fueron erigidos para contener un antiguo mal, una energía primordial que, si se liberara, traería desequilibrio y destrucción al mundo. A cada palabra, la claridad de la revelación se intensificaba. Me sentí tomado por una sensación de urgencia, de que el tiempo se estaba agotando para que esta verdad fuera reconocida. Pero Jesús, ¿cómo puedo confiar en esto? Siempre he creído en lo que se puede medir, probar, y ahora, de repente, me encuentro ante algo tan divino. Confesé con una mezcla de incredulidad y temor reverente. Jesús se acercó, y en su mirada encontré la confirmación de que su mensaje era real. La ciencia tiene sus límites, Darian. Lo que has presenciado hoy trasciende la materia y los números. Es una prueba de que hay un orden superior, un plan que va más allá de la comprensión humana. Los celos que mantienen el mal contenido fueron creados para proteger a la humanidad. Pero el mundo, cegado por el progreso y la arrogancia, está a punto de romperlos. Ellos no saben lo que harán al liberar esas fuerzas. Mientras sus palabras penetraban cada fibra de mi ser, la dimensión a nuestro alrededor parecía vibrar con una energía ancestral. Cada partícula de luz parecía llevar la historia de eras olvidadas, de batallas entre el bien y el mal. Tú, Darian, has sido elegido para ser una alerta. Tu experiencia es el primer soplo de verdad que necesita ser esparcido. Incluso si el escepticismo del mundo intenta silenciar tu voz, no te olvides. La luz siempre encuentra un camino para romper las tinieblas. El tiempo, en este espacio de revelación, parecía no tener principio ni fin. Las emociones se mezclaban, miedo, esperanza y una responsabilidad que se asentaba sobre mí con el peso de una misión divina. Mientras absorbía cada palabra, sentí como si mi existencia, toda fundamentada en la lógica y la razón, estuviera siendo reescrita por la propia verdad espiritual. Y al final de este encuentro, con Jesús aún flotando en una aura de serenidad, comprendí que jamás sería el mismo. Recuerda, Darian, que incluso en el mundo de los escépticos, la verdad puede revelarse de formas inesperadas. Confina la luz, y está, listo para alertar a aquellos que aún viven en la oscuridad. Con estas palabras, la presencia divina comenzó a disiparse, dejándome con una mezcla de consuelo y urgencia. La certeza de que el futuro dependía de nuestra capacidad de ver lo invisible. A medida que la figura radiante se disipaba, sentí mi ser envuelto por una nueva luz que parecía transportar mi conciencia más allá del tiempo y del espacio. De repente, me encontré en un escenario que desafiaba toda la lógica. Flotaba en una vastedad de colores centelleantes, donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en una tapicería de imágenes y sensaciones intensas. Darian, observa. Una voz suave y misteriosa resonó nuevamente. Esta vez parecía venir del propio tejido de la realidad. Allí, ante mis ojos, surgieron visiones que iban más allá de cualquier comprensión científica. Pude ver, con una claridad desconcertante, la Tierra vista desde una perspectiva que trasciende la forma humana de percibir el mundo. Inmensos campos de hielo se transformaban ante mí, revelando la estructura oculta de la Antártida. Sube a la superficie, aparentemente inerte, viscosidades ancestrales emergiendo como contornos de luz, repletas de torres y pasajes que contaban historias de una civilización perdida. Era como si el hielo en su rigidez aparente escondiera un secreto milenario, una herencia olvidada de un tiempo donde lo divino y lo terrenal se fundían. Mira, Darian,
susurró la voz. Estas estructuras no son meras ruinas. Son testigos de una era en que la humanidad era guiada por fuerzas que hoy se encuentran dormidas. Las paredes de hielo que ustedes estudian no son naturales. Son celos divinos, creados para contener lo que fue dejado de lado, para proteger al mundo de una energía primordial y caótica. La visión se intensificaba. El brillo de los edificios sumergidos en el hielo se mezclaba con sombras profundas, y pude sentir una atención que emanaba de aquel lugar. Era como si el propio planeta guardara un secreto peligroso, un potencial destructivo que, si se liberara, traería el desequilibrio para toda la humanidad. En medio de este torbellino visual, surgió una pregunta urgente. ¿Cómo puede algo tan magnífico y al mismo tiempo tan aterrador existir silencios bajo nuestros pies? Mientras reflexionaba sobre eso, me di cuenta de figuras que se movían lentamente alrededor de las ruinas, sombras que parecían evocar los vestigios de una civilización hace mucho extinta. Sus movimientos eran armoniosos y, paradójicamente, llevaban un aire de urgencia, como si quisieran alertarme sobre lo que estaba por venir. En uno de esos momentos, una figura se destacó, una entidad de luz con contornos definidos que, con gestos suaves, parecía ofrecer tanto consuelo como diversión. Estas entidades guardan la verdad del pasado y las llaves para el futuro, oí decir. La voz, que ahora parecía una mezcla de múltiples tonos, reforzaba el mensaje. Los celos fueron creados no solo para preservar la historia, sino para contener una fuerza que podría subvertir el equilibrio del universo. La visión era de alerta. Los gobiernos, las élites y la sociedad, cegos por el progreso, estaban al borde de romper esos celos, sin entender lo que despertarían. Mientras la escena se desarrollaba, fui tomado por una sensación de urgencia y tristeza. Cada detalle, desde la belleza arrebatadora de las estructuras sumergidas hasta la amenaza inminente de la liberación de un mal ancestral, hablaba de un destino trágico para la humanidad. La visión me mostraba que la verdadera evolución no estaba en la tecnología o en el avance material, sino en la capacidad de mantener viva la conexión con lo divino. Darian, tu misión es clara, ahora con un tono que mezclaba pasión y firmeza. Necesitas alertar al mundo sobre lo que está escondido bajo el hielo, antes de que sea demasiado tarde. El mensaje final resonó en mi alma, y por algunos instantes sentí como si todo el universo conspirara para que yo llevara esta verdad adelante. Con el eco de la visión profética grabado en mi mente, la vastedad de luz y sombra comenzó a disiparse, y la sensación de que algo inmenso estaba a punto de despertar permanecía. Al final de la visión, la atmósfera cambió, drásticamente. Sentí un frío profundo recorrer mi ser, mientras la dimensión a mi alrededor se transformaba en algo sombrío y amenazador. Los escenarios luminosos y etéreos dieron lugar a imágenes de una humanidad seducida por promesas vacías. Era como si la propia esencia del tiempo se condensara en una alerta luz bre. Algo se acercaba, y no era el bien. Mientras la visión se volvía cada vez más nítida, una voz grave repleta de pesar y urgencia resonó en el espacio silencioso. Darian, el enemigo no vendrá con fuerza bruta, sino con el engaño más sutil que hayas presenciado. Esa voz parecía llevar el peso de innumerables eras, y al mismo tiempo, un tono de lamento por lo que la humanidad estaba a punto de enfrentar. Sentí una inquietud que se transformaba en desesperación, pues el mensaje hablaba de un mal que se disfrazaba de progreso y evolución. En medio de esta revelación, pude visualizar una escena perturbadora, imágenes de multitudes hipnotizadas por pantallas y dispositivos que prometían la cura de todos los males. Líderes carismáticos surgían, predicando una nueva era de avances tecnológicos, mientras al fondo, una fuerza invisible arrancaba la conexión espiritual de las personas. Ellos venderán una actualización para la humanidad. Oía la voz anunciar un cambio que, aunque traiga beneficios y lujos, arrancará el alma de los individuos dejando a los desconectados de la presencia divina. No una especie de diálogo interno, minuciosamente repasaba las palabras con vehemencia.
¿Cómo puede algo que promete salvación ser en realidad un aporte a nuestra ruina espiritual? Mientras reflexionaba, la visión se intensificaba y mostraba en una secuencia de imágenes perturbadoras cómo las iglesias se dividirían y los corazones se volverían fríos ante las tentaciones tecnológicas. La atmósfera estaba cargada de un sentimiento de traición, como si la propia esencia de lo humano estuviera siendo manipulada por manos invisibles y maléficas. En uno de esos momentos, la figura que representaba el engaño asumió forma. Era una entidad que oscilaba entre la luz y las sombras, seductora e implacable. Su mirada, al mismo tiempo cultivadora y desoladora, transmitía la promesa de un nuevo mundo, donde los dolores serían aliviados por avances milagrosos. Acepta la actualización, susurraba la entidad, y siente el poder de la evolución. Libérate de las ataduras del pasado y ábrete al futuro. Con todo, a medida que las palabras resonaban, una marca invisible se dibujaba en mis sentidos, una marca que simbolizaba la ruptura final entre lo divino y lo humano. En un enfrentamiento casi palpable, sentí que la entidad intentaba penetrar mi alma, imponiendo la idea de una humanidad reprogramada, desprovista de conexión con la verdadera esencia espiritual. «No te dejes engañar, Darian», resonó la voz nuevamente, ahora con firmeza y autoridad. Era como si la propia luz intentara salvar lo que quedaba de mí. Podía ver en detalle la dualidad del engaño, una promesa seductora envuelta en mentiras y manipulaciones, lista para convertir la fe de los hombres en pura dependencia tecnológica. Mientras la visión se desvanecía lentamente, sentía la marca del engaño pulsando en mi mente, un recordatorio constante del peligro inminente. La marca era tanto un símbolo como una advertencia, una señal de que si la humanidad no se defendía contra esta actualización traicionera, perdería para siempre la capacidad de sentir la presencia de Dios. Me mantuve inmóvil, luchando contra la tentación de olvidar lo que había presenciado. La batalla interna se desarrollaba con intensidad, el miedo a un futuro sin fe frente a la esperanza de un rescate espiritual. Y fue en ese enfrentamiento que el mensaje se cristalizó. El engaño final era una sutil trampa, lista para capturar almas desprevenidas. La oscuridad y la intensidad de la visión lentamente se disiparon, dando lugar a una sensación de vacío y silencio profundo. De repente, como si una fuerza invisible hubiera decidido arrancarme de ese limbo entre la vida y la muerte, sentí una presión constante y reconfortante tirando de mí hacia arriba. En medio de ese remolino de sensaciones, me di cuenta de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. En el instante que parecía simultáneo a un despertar de un largo y profundo sueño, sentí mi cuerpo regresar. Fue como si cada célula, cada fibra de mi ser, estuviera siendo reactivada, reconectada con la pulsación del mundo físico. En medio de confusión y alivio, desperté en una habitación de hospital, las luces blancas y el sonido incesante de las máquinas de monitoreo llenando el ambiente. Al abrir los ojos, la primera imagen que tuve fue la de Lisa Harrison, la médica de rescate, con una expresión de preocupación y alivio mezclados. «Darian, ¿has vuelto? ¿Realmente has vuelto?», ella exclamó con la voz temblorosa y llena de emoción. Sus palabras, aunque simples, llevaban la intensidad de un reencuentro milagroso. Intenté sentarme, aún desorientado, mientras el doctor Alan Mercer se acercaba con un semblante perplejo, sosteniendo un monitor que mostraba signos vitales estables. «Has estado fuera durante exactamente 12 minutos, Darian. Nadie esperaba que regresaras», comentó Alan con una voz que oscilaba entre el alivio y el asombro. Yo, aún luchando por entender lo que había sucedido, apenas podía articular palabras que explicaran lo que viví, pero algo dentro de mí había cambiado de forma irrevocable. En un susurro casi imperceptible, mi voz se elevó, cargada de una convicción que parecía venir de otra dimensión. «Jesús es real. El engaño se está acercando». La reacción fue inmediata.
Mientras Lisa fruncía el ceño con preocupación y Alan intentaba registrar cada detalle con sus equipos, yo sentía una necesidad urgente de comunicar lo que había presenciado. No era solo un relato de casi muerte, sino una misión divina que se imponía ante mí. Entre los ruidos de las conversaciones de los médicos y el pitido constante de los monitores, logré explicar de forma entrecortada y llena de emoción que lo que vi y sentí trascendió los límites de la ciencia. Vi estructuras antiguas sobre el hielo. Vi la verdad oculta que estaba sellada, y fui llamado para alertar al mundo. Dije, mientras mis manos temblaban, no solo por el dolor residual, sino por la intensidad de las revelaciones. La sala quedó en silencio, roto solo por el sonido de los equipos. Alan intercambió una mirada con Lisa, y ambos mostraban escepticismo y preocupación. Darian, necesitas descansar. Todo esto puede ser resultado de una crisis neurológica, sugirió Alan, mientras ajustaba los niveles de medicación. Pero en el fondo, sabía que no podía simplemente dejar que esto se perdiera en el olvido de un delirio hospitalario. La llamada interior era clara. Tenía que alertar a aquellos que quisieran escuchar, aunque la verdad sonara absurda para oídos escépticos. La misión, por más dolorosa y solitaria que fuera, se imponía como el destino a seguir. Mientras la noche se acercaba y el hospital se calmaba, en un rincón escribí un breve mensaje y mi grabadora digital. No se dejen ganar. La revelación es inminente. Manténganse firmes en la fe. La verdad es nuestra única salvación. Era el inicio de una jornada que me llevaría a enfrentar desafíos inimaginables, a buscar aliados dispuestos a escuchar y luchar contra un engaño que amenazaba la propia esencia de la humanidad. Después de los primeros días de recuperación, mi experiencia no dejó de atormentarme. A pesar de estar de vuelta a la vida y tratando de retomar mi rutina en Chicago, un sentido de urgencia e inquietud me acompañaba a cada paso. La ciudad, con sus calles concurridas y rascacielos imponentes, contrastaba de forma casi irónica con el aislamiento helado que había presenciado en la Antártida. Pero mientras los coches pasaban apresurados y las personas seguían sus rutinas, sin notar la sombra que se extendía sobre la humanidad, yo sentía que algo mucho más grande estaba en juego. En la tarde, mientras tomaba un café en un pequeño restaurante cerca del hospital, fui abordado por Michael Roberts, un excientífico del gobierno con una mirada de quien ya ha visto demasiado. Se sentó a mi mesa, discretamente, como si temiera que nuestra conversación pudiera ser interceptada. Darian, sé que parece increíble, pero los datos que trajiste hay algo mal en la narrativa oficial, confidenció, bajando la voz. Sus ojos variaban un ambiente con una mezcla de desconfianza y urgencia, como si cada sombra pudiera esconder un peligro inminente. ¿De qué estás hablando, Michael?, pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba con la posibilidad de que mi relato finalmente hubiera encontrado a alguien dispuesto a escuchar. La mesa está monitoreando señales que sugieren una manipulación sistémica de la información sobre la Antártida. El gobierno, las grandes corporaciones y algunas élites, sí, incluso sectores científicos están alineando esfuerzos para encubrir la verdad. ¿Qué has testificado? ¿Qué pude confirmar en documentos filtrados? Apunta a una revelación forjada para distraer a la población y al mismo tiempo preparar el terreno para una actualización que va a desconectar a las personas de su esencia espiritual, explicó Michael, con la convicción de quien ya ha recorrido este camino antes. A medida que la conversación se desarrollaba, me mostró algunos archivos confidenciales guardados en su laptop, evidencias de que las señales electromagnéticas no eran un fenómeno natural, sino parte de un experimento encubierto. Lisa Harrison, que había visitado el hospital para monitorear mi recuperación, se acercó a la mesa. Ella, siempre atenta y empática, escuchó cada palabra con los ojos muy abiertos, recordando los momentos de confusión y shock cuando me vio despertar. Si eso es verdad, Darian, estamos ante una conspiración que trasciende cualquier delirio postraumático, comentó,
con una mezcla de miedo y determinación. Mientras la conversación se intensificaba, recibí una llamada inesperada. Del otro lado, una voz conocida y decidida se presentó. Sarah Walker, la periodista de investigación. Estoy en camino. No pueden esconder la verdad por mucho tiempo. Pocos minutos después, Sarah se unió a la conversación, trayendo consigo una aura de determinación y coraje. Ella relató que había recibido fuentes anónimas, alertando sobre operaciones secretas en la Antártida y sobre reuniones de alto nivel que involucraban a figuras influyentes y conspiraciones gubernamentales. Juntos, los tres, yo, Michael y Sarah, comenzamos a formar un plan para divulgar esa verdad oculta. Darian, necesitamos unir nuestros conocimientos, tu testimonio, los datos que Michael consiguió y la habilidad de Sarah para decir la verdad a los medios. Si logramos construir una narrativa consistente, podremos alertar al mundo antes de que esta actualización sea implementada, dice Sarah con firmeza, mientras nos miraba con ojos que brillaban de determinación. El sentimiento de que el tiempo estaba en nuestra contra era palpable. Cada segundo hacía parecer que los engranajes de una máquina siniestra se movían silenciosamente, preparando el escenario para un engaño global. La conspiración, como un rompecabezas siniestro, comenzaba a revelarse. La manipulación de datos, la desinformación y la articulación de intereses oscuros se encajaban en una trama que amenazaba la esencia humana. Mientras salíamos del café, el sonido de los pasos apresurados y el murmullo de la ciudad servían de fondo para la sensación de que algo grandioso estaba por suceder. La verdad estaba ahí fuera, esperando a ser revelada, y estábamos decididos a desmantelar las redes de la conspiración, cueste lo que cueste. Esa noche, cuando el crepúsculo dio paso a una oscuridad salpicada de estrellas, me reuní con mis aliados en un pequeño apartamento en el centro de Chicago. El ambiente era modesto, pero la tensión y la determinación llenaban el espacio como una llama inextinguible. Allí, bajo la suave luz de una lámpara de mesa, comenzamos a elaborar un plan para llevar adelante el mensaje que habíamos descubierto. Sarah, con su cuaderno de notas y su grabadora digital, abrió la discusión. Tenemos la verdad y los datos que Michael compiló. Necesitamos un medio seguro e impactante para divulgar todo. Pero no podemos simplemente salir por ahí, exponiendo nuestros nombres. El riesgo de ser silenciados es enorme. Michael asintió, mientras tecleaba frenéticamente en su laptop. Necesitamos preparar un manifiesto, algo que pueda ser transmitido de forma clandestina, hasta que alcancemos un medio de comunicación que garantice la veracidad de lo que tenemos. Los grandes medios ya están contaminados por intereses oscuros. La actualización que se aproxima no es solo tecnológica, sino simbólica. Un cambio que diezmara nuestra conexión espiritual. Yo, Darian, sentí una urgencia que superaba el miedo. Recordaba cada segundo de aquella experiencia, inexplicable en la Antártida, el encuentro con Jesús, la visión profética y el engaño sutil que amenazaba con engullir al mundo. Con la voz entrecortada por la emoción, declaré: siento que este llamado es algo que no puedo ignorar. El mensaje que recibí en ese túnel de luz no era solo para mí, sino para todos. Si no actuamos ahora, la humanidad puede perder la capacidad de sentir la presencia divina, de reconocer lo sagrado en medio del caos moderno. Lisa, que había llegado discretamente para confirmar que estaba segura, entró en la conversación con la calma de quien ya ha enfrentado crisis antes. Darian, vi en tus ojos algo que jamás podría olvidar, incluso cuando estabas al borde de la muerte. Su fe era inquebrantable. Si este mensaje es verdadero, necesitamos alertar a todos, pero de manera que no provoque un pánico descontrolado. Será una semilla plantada para que el despertar ocurra poco a poco. Las horas se arrastraron. Mientras debatíamos estrategias, ideamos la creación de un mensaje final, grabado en audio y en video, que sería distribuido de manera clandestina a través de redes independientes, evitando los grandes conglomerados de los medios. Sarah sugirió: podemos usar las redes sociales, pero de forma fragmentada,
enviando partes del mensaje en diferentes plataformas. Así, incluso si una parte es censurada, el todo se reunirá. Necesitamos sobre todo que las personas sientan esa urgencia y cuestionen lo que Licey ha impuesto. Mientras discutíamos, la tensión del ambiente daba lugar a una esperanza creciente. Cada uno de nosotros sabía que el camino sería arduo, repleto de obstáculos y riesgos, pero la verdad ya se había convertido en una carga que no podíamos seguir llevando en silencio. Cerré los ojos por un momento, recordando la voz que me llamó en la oscuridad, el toque suave y firme que me impulsó de vuelta a la vida, y sentí que el llamado era mayor que cualquier miedo. Que nuestro mensaje llegue a los corazones de aquellos que aún tienen el valor de cuestionar y buscar la luz, dice Eu, con firmeza, mirando cada rostro decidido a mi alrededor. No luchamos solo contra una conspiración, luchamos para rescatar la esencia de la humanidad, la conexión sagrada que nos hace verdaderamente vivos. El clima se llenó de un silencio pesado, cargado de significado y propósito. Sabíamos que no sería una batalla fácil. Los poderes que manipulaban la verdad eran formidables, pero en ese momento, unidos por el llamado final, cada uno de nosotros sentía la certeza de que el mensaje debía ser entregado. Y así, con los corazones inflamados por la fe y la determinación, sellamos nuestro pacto de resistencia contra el engaño que amenazaba con destruir nuestra alma. Tras el encuentro tenso y decisivo con mis aliados, los días que siguieron estuvieron marcados por una batalla silenciosa librada dentro de mí. Cada mañana, al abrir los ojos a la realidad de Chicago, la imagen del túnel de luz y las palabras que resonaban en mi mente se convertían en una carga y, al mismo tiempo, en una fuente de fuerza. En medio de este torbellino, el peso de la responsabilidad, la duda y la esperanza se mezclaban en una lucha interna que me impulsaba a buscar respuestas y a afirmarme. En la penumbra de mi apartamento, sentado al borde de la ventana, observé cómo la ciudad cobraba vida mientras los primeros rayos de sol penetraban la cortina. Me veía dividido entre el escepticismo que siempre llevé y la convicción irrefutable de lo que presencié en la Antártida. En uno de esos momentos de introspección, mi mente reprodujo los susurros de la voz que escuché durante el encuentro con Jesús. Darian, has sido elegido para algo más grande. No permitas que el miedo y la duda te impidan seguir tu destino. Esas palabras resonaban como un eco distante, pero insistente que me hacía cuestionar cada decisión. En el impulso de encontrar respuestas, decidí encontrarme con el Dr. Alan Mercer en un café acogedor en el centro de la ciudad. Entre sorbos de un café caliente, reveló con una expresión seria: sé que esta experiencia sacude convicciones que siempre he tenido, pero no podemos ignorar lo que se presenta. Cada dato que he recopilado desde el accidente sugiere un cambio no solo en nuestro mundo físico, sino en la propia percepción de la realidad. Alan, con sus ojos llenos de preocupación y fascinación, me desafiaba a ver más allá de lo visible. Es como si estuviéramos viviendo una segunda era, Darian, y esa lucha interna que sientes tal vez sea la preparación para el despertar que la humanidad necesita. Sus palabras simples y profundas comenzaron a desafiar la rigidez de mi escepticismo. En otro momento, durante una caminata solitaria por el Parque Lincoln, sentí una presencia reconfortante. Aunque no había nadie a mi lado, escuché una voz interior que me recordaba las palabras de Jesús, convocándome a creer que el despertar espiritual es la verdadera esencia de la existencia. No tengas miedo de lo desconocido. Cada batalla interna te fortalece para enfrentar lo que está por venir. Estas palabras, que surgieron casi como una presión, me envolvieron en un manto de tranquilidad, incluso cuando la angustia parecía querer dominar mis pensamientos. Las noches también traían sus desafíos. Al acostarme, las sombras danzaban en las paredes de mi habitación, y el silencio era roto por dudas y recuerdos de la Antártida. En uno de esos momentos, Lisa Harrison me llamó. Con su voz suave y empática, ella preguntó: «Darian, ¿todavía estás luchando contra esa inquietud?». Respondí titubeante: «Siento que mi alma está dividida
Hay días en que la duda casi me consume, pero entonces recuerdo cada palabra e imagen de esa experiencia. Y algo en mí se reaviva. Recuerda, dijo con firmeza. El verdadero despertar llega cuando enfrentamos nuestros miedos. Es en ese enfrentamiento interno donde descubrirás la fuerza necesaria para cumplir tu papel. A lo largo de estas semanas, la dualidad entre el escepticismo y la fe se transformó en un proceso de autoconocimiento. Cada desafío interno servía para prepararme para la jornada que apenas comenzaba. Las conversaciones con amigos, los encuentros con antiguos colegas y hasta incluso el silencio solitario de las madrugadas fueron parte de este despertar, donde aprendí que la verdad no se esconde solo en las evidencias científicas, sino también en las experiencias que tocan el alma. Mientras luchaba por encontrar un equilibrio, una cosa se volvía cada vez más clara. El camino hacia la verdad es tanto externo como interno. Y fue en ese torbellino de emociones y descubrimientos que entendí que, para alertar al mundo, primero necesitaría conquistar mi propia paz y convicción. La transición del caos a una nueva normalidad no fue inmediata. En los meses que siguieron, la experiencia que viví en la Antártida pasó a ser parte intrínseca de lo que era, moldeando cada decisión y pensamiento. En Chicago, entre la agitada rutina de la ciudad y los pequeños momentos de silencio, el recuerdo de aquel encuentro con la luz continuaba pulsando en mi corazón. En las mañanas, mientras caminaba por las calles históricas del barrio de Lincoln Park, el escenario urbano se mezclaba con los recuerdos vívidos de las visiones. En cada paso, me veía reflejado en vitrinas y espejos, no solo como el Dareán afuera, sino como el hombre que cargaba un secreto que desafiaba la realidad. La ciudad, con sus rascacielos y avenidas concurridas, parecía un contrapunto inusitado al vestido helado de la Antártida. Dos mundos tan distantes, pero unidos por la intrincada red de acontecimientos que cambiaron mi vida. Dareán, pareces más sereno, pero al mismo tiempo hay una intensidad en tu mirada que nunca había visto antes, comentó un colega de un antiguo proyecto de investigación, mientras nos encontrábamos en un café acogedor en el centro. Sus palabras resonaban la inquietud que muchos notaban, aunque yo nunca comentara públicamente sobre mi experiencia. Yo solo sonreía enigmáticamente y decía: la vida tiene sus maneras de enseñarnos verdades que no siempre podemos explicar. En casa, los documentos, grabaciones y anotaciones que reunían a mis aliados, Michael, Sarah, Lisa y Alan, se convirtieron en reliquias silenciosas de un tiempo en que la frontera entre lo físico y lo espiritual se disolvía. Cada registro traía una narrativa pulsante, y aunque no los exhibiera, servían como recordatorios de la misión que aún necesitaba ser cumplida. El mensaje grabado con detalles y revelaciones era más que una denuncia. Era un legado que esperaba que, de alguna forma, despertara a aquellos que se negaban a aceptar la verdad expuesta. Cierta noche, mientras hablaba con Sarah por teléfono, su voz llevaba una determinación que mezclaba la esperanza y la preocupación. Darian, tu historia, aunque esté llena de desafíos, tiene el poder de transformar vidas. A personas que están comenzando a cuestionar, a buscar respuestas. Necesitamos continuar, aunque el camino sea solitario. Sus palabras fueron como un bálsamo, y al mismo tiempo, un recordatorio de que la lucha por la verdad era continua. Sin embargo, el legado que yo cargaba no era solo un relato dramático de casi muerte. Era un símbolo del eterno enfrentamiento entre el progreso desmedido y la esencia humana. Cada conversación con amigos, cada encuentro fortuito, me hacía reflexionar sobre cómo el mundo estaba transformándose. Veía, en pequeños gestos y miradas, la semilla del despertar, aquella misma luz que me tocaría en los momentos finales de la experiencia. En momentos de introspección, me preguntaba si algún día sería capaz de transmitir toda la profundidad de lo que viví. Aunque nunca busqué fama ni reconocimiento, había una responsabilidad innegable de alertar, de plantar esa semilla en cada alma dispuesta a escuchar. El legado de mi experiencia era un llamado silencioso, que la humanidad nunca olvide el valor de la conexión espiritual,
de la búsqueda de la verdad que va más allá de lo palpable. Mientras la noche caía sobre la ciudad y las luces de Chicago se encendían, yo permanecía despierto, reflexionando sobre el camino recorrido y el futuro incierto. La experiencia, con todos sus dolores, revelaciones y transformaciones, se convertiría en la base de un legado que guardaría para siempre. La verdad que presencié no podía ser olvidada, pues de alguna manera era la clave para rescatar la esencia perdida de la humanidad.